Hola a todos, muy buenas tardes a un nuevo programa de Historia, Letras y Percusión aquí por la Nación Radio.fm, la señal informativa, el medio de mayor proyección en los Andes venezolanos. Por supuesto, un nuevo programa con nuevo invitado, informaciones por supuesto culturales, la presentación de un libro del invitado que está muy interesante y vamos a hablar también sobre este libro, San Cristóbal, 3 siglos en foto, publicado, está caliente este año 2023. Por supuesto, presentar el equipo que hace posible que compartamos todos los miércoles en Historia, Letras y Percusión. En los controles, Ángelo Chacón, en la coordinación, Ángel Escalante, operadora de video, Lina Botello, todos bajo la dirección de Omaira Labraor, quien les habla Porfirio Parada, y llegamos a través de www.lanacionradio.fm, la señal informativa del medio de mayor proyección en los Andes venezolanos. Historia, Letras y Percusión. Este nombre es Centro Médico Quirúrgico Dr. Semiey, que cuenta con hospitalización y cirugía y cuenta con especialistas para cualquier tratamiento quirúrgico. En el Centro Médico Quirúrgico Dr. Semiey ofrece cirugía laparoscópica como cirugía con uso arco en C. Estamos ubicados en el piso 2 de la Quinta Avenida con calle 3, edificio San Sebastián. Se pueden comunicar al teléfono 343-1011 y 343-1483. Historia, Letras y Percusión. Este nombre también de Panadería Corpus Christi. Panadería, pastelería y cafetería, donde puedes ir y disfrutar de todos sus productos de alta calidad a buen precio, con la mejor atención para los tachirenses que saben y reconocen del sabor y tradición del pan andino. Panadería Corpus Christi está ubicada en la avenida Ferrero Tamayo, Boulevard Comercial del Hotel Rey. Para mayor información pueden seguir su red social en Instagram, @panadería piso Corpus Christi, o comunicarse al teléfono 0424-738-0222. Ellos están haciendo promociones, publicando también, una tarjeta de fidelidad para clientes, donde los clientes no solo pueden gozar beneficios con precios, sino afiliarse y estén en comunicaciones con los productos y lo que realiza en la Panadería Corpus Christi. En Instagram, Panadería Piso Corpus Christi, y bueno, estarán atentos de todos sus productos ahí en la avenida Ferrero Tamayo. Bueno, iniciamos esta canción Design de esta banda Ace of Base, publicada en el año de 1993, el álbum Happy Nation. Y bueno, este trabajo tuvo un premio Grammy, bueno, no solo premio Grammy, sino diferentes reconocimientos, y terminó siendo como un clásico del pop de los 90, ¿no? Vamos con un tema y iniciamos la entrevista con el invitado Carlos Molina. Ya venimos. Cada 6 de agosto, miles de personas peregrinan desde distintos rincones hasta la ciudad de La Grita, la Jerusalén de Venezuela, donde cientos de devotos avanzan firmes, con fe y devoción, para reencontrarse con el Cristo de los Milagros y celebrar un aniversario más de la transfiguración de su rostro en una pieza de madera hace más de 400 años. Sigue cada detalle de nuestra transmisión especial, en vivo y en directo en el mes de agosto, a través de la señal informativa de la región, www.lanacionradio.fm. Un despliegue multiplataforma, con la radio gritense unida. A todas las emisoras aliadas del Enlace Radial Informativo de Venezuela. Y Diario La Nación a través de sus distintas redes sociales. Conmemoremos juntos los 412 años del Santo Cristo de la Grita. Nuestra versión impresa, la radio tachirense y nuestras redes sociales unidas en una de las muestras de fe y peregrinaje más grandes de Venezuela. Rostros de un Cristo en la Grita. Historias de una ciudad santuario. Una singular tradición habita en la alta montaña del estado Táchira. Empieza con la bienvenida de un nuevo día, específicamente en San José de Bolívar, lugar bendecido por su potencial y recurso hídrico que lo acredita como la tierra de las aguas.
Además de otras múltiples bondades, esta tierra, tocada por la mano de Dios, es una de las mayores productoras de leche de la región y cada año, en cada festividad en honor a su patrono San José, realiza una particular competencia. Buenos días, nos encontramos aquí en la finca Vista Alegre, hoy 11 de marzo del 2023, llevando a cabo el pesaje de leche tal como se planificó. En estos momentos estamos ordeñando la gocha. Productor Ángel García, desde el caserío Quebrada Grande. El pesaje de leche, que busca entre las unidades de producción vacuna de la zona, la vaca que genere mayor cantidad de este valioso rubro alimenticio. El concurso pues se desarrolla, como ustedes lo vienen observando, son dos pesajes de leche, se hace en horas de la mañana, en horas de la tarde, por lo menos a la vaca hay que prepararla. En el día de ayer se hizo el secao, donde completamente, para que ustedes entiendan, es exprimir o escurrir completamente la vaca. Y hoy pues ya se procedió a hacer el pesaje de leche. Como ustedes lo pudieron observar, donde en las partes donde estuvimos, algunas personas lo hicieron con ordeño mecánico, otro es el ordeño manual. Unidades de producción, más o menos, hay aproximadamente como 30 vacas que van a entrar hoy en concurso. Hay premiación, medicamentos, alimento para la misma vaca. Yo creo que un 70% de las personas que viven aquí en el área rural se dedican a la producción lechera, y este municipio era productor de unos 22.000 litros de leche día, debido a las circunstancias, y a muchos aspectos pues ha bajado la producción notablemente. Me atrevo a decir que la producción de hoy a nivel del municipio no alcanza unos 5.000 litros, creo que no los alcanza a día. Es necesario reimpulsar la ganadería. Una tierra con mucho por ofrecer, enclavada en la montaña tachirense, que busca resaltar sus bondades y grandes potencialidades. Para La Nación, Ángel Escalante. San José de Bolívar. Sí, seguimos aquí en Historia, Letras y Percusión por La Nación Radio.fm, esta banda mexicana Kinky con el tema Más, esta producción del año 2002. Y bueno, música rock electrónico, esta banda experimental mexicana de Monterrey. Estamos con el invitado, el comunicador social Carlos Molina, y un hombre vinculado con el cine, el audiovisual, las artes visuales aquí en el estado Táchira. A propósito también que hizo un trabajo fenomenal que luego vamos a hablar con el profesor, un libro, pero con un tema fotográfico y de referencia y de localidades de la ciudad pues muy, muy importante. Estábamos hablando ahorita en los inicios, profesor, sobre, bueno, cuando escuchamos la música, esos inicios en el mundo de las artes. También sé que viajaste a Caracas, bueno, también me comentaba, días pasados también conversamos sobre eso, en una universidad en Caracas, y bueno, ahí fuiste desarrollando. Pero le quería preguntar eso, profe, ¿cómo los inicios en el mundo de audiovisual, pero también tiene que ver mucho la fotografía, ¿no? Claro. Imagen. ¿Cómo está? Claro, gracias, Porfirio, gracias por la invitación. Bueno, mira, cuando yo me pongo a revisar de dónde viene todo este entusiasmo y esta perseverancia, si se le puede decir así, con la dosis de interés y de sueños, porque el cine... Yo creo que el cine surge en una persona y en un colectivo, porque el cine te permite soñar. De hecho, muchas de las películas que nosotros hemos visto, son como increíbles, porque a veces los sueños son increíbles. Los sueños tienen dosis de magia y el cine también. O sea que el cine es como los sueños, es mágico. ¿Y cómo empieza eso? Bueno, las casualidades de la vida. Cuando yo estudiaba en el Salesiano, yo era un chamo de, no sé, 12 años, una cosa así, 13 años, y en el campo, en la parte de atrás, usted sabe que los colegios de curas
o los colegios de sacerdotes tienen sus aficiones al fútbol, máxime si ellos vienen de España, como eran los padres salesianos del colegio de Táriba. Entonces ahí había un campo de fútbol. Y uno iba ya, como echábamos a mirar desde las graderías y todo, y un día consigo a un estudiante de los mayores con una cajita, con una camarita de cine de 8 milímetros que producía como un ruido. Y yo lo veía a él ahí apuntando hacia donde iba la pelota con los jugadores. Y entonces cuando él para, yo le digo, ¿y eso qué es? Entonces él me dice, esto es una cámara fotográfica. ¿Y qué? ¿Usted por qué mira por ahí? Bueno, porque por el lente, hay que verlo por el lente. Dice. Entonces de pronto me dice, ¿quieres mirar por ahí? Y digo, bueno, si me la prestas. Entonces yo por primera vez me puse una cámara, un lente en mis ojos y comencé a seguir. Y él me dijo, ¿quieres filmar? ¿Quieres? Oprime ese botón, oprime la cuerda. Entonces empezó a sonar la cuerda y yo grabé. Habría grabado, no sé, 15 segundos, una cosa. Y de ahí comenzó mi curiosidad por eso. Después yo estudié, cuando yo estaba estudiando bachillerato, me inscribí por correspondencia en una academia de Los Ángeles que se llamaba Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, de Hollywood, y ahí yo pude familiarizarme con todo lo que era ese lenguaje, la técnica, la tecnología, los laboratorios, los lentes, las cámaras, los micrófonos, todas esas cosas. Y de ahí en adelante ya no hubo más retorno. De manera que cuando yo llegué a 5º año, entonces yo le dije a mi papá que yo quería estudiar en la universidad periodismo. Porque de todas las carreras que ofrecía, los pensum que ofrecía la universidad, estaba fotografía y cine. Claro. Y eso fue lo que me encaminó para irme a Caracas a estudiar comunicación social. Chévere. También le preguntaba de las influencias. Ya cuando empezó a estudiar en esa época en la universidad, ¿recuerda entre los estudios o profesores, creadores, las primeras películas que recuerdes que ya en esa etapa universitaria tenías como referencia? Sí, claro. Fíjate, cuando una persona estudia cine, tiene dos líneas de trabajo, dos líneas de acción. Tiene una línea de acción teórica, donde están todas las escuelas, donde están todas las técnicas y todo, pero teórico. Y hace falta la otra línea de trabajo, que es la práctica. Y yo, cuando llegué a Caracas, yo le ponía cuidado qué estaba pasando en Caracas en ese momento, desde el punto de vista de las realizaciones de películas. Porque el cine, en esa época, yo recuerdo que los cineastas mayores decían, aquí para hacer cine se hace de fin de semana, sábado y domingo, y entre semanas se trabaja, porque haciendo películas no se gana plata. Eso era lo que le decían a uno los viejos, ¿no? Y uno de esos mayores fue Julio César Mármol. Entonces, por una amistad con otra persona que era fotógrafo y yo también tenía una camarita que me había regalado un tío y tal, entonces eso nos sirvió a nosotros para entrar a los sets de rodaje de la película que estaba haciendo Julio César Mármol, que se llamaba Los Días Duros. Y en esa época el actor principal era José Bardina y la actriz, una colombiana que se llamaba Cecilia Villarreal, y de ahí para adelante todos los demás actores, ¿no? Los extras y tal. Y el tema central era una película sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, donde había torturas, donde había escapes, había persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces yo quería ver cómo era una cámara de 35 milímetros. Hasta ese momento yo no había visto una cámara de cine. Tenía poco haber llegado a Caracas. Pero entonces, como yo llevaba una cámara fotográfica, entonces me dejaron entrar. Yo no, yo voy a sacar fotos del set y tal, still, le llamaban still. Y yo, bueno, sí, pase para allá, jovencito, pase para allá. Entonces yo me sentaba allá y veía. Entonces yo ahí empecé a ver cómo era la dinámica en un set de filmación. Ver a Julio César Mármol, que era un hombre culto, ese hombre cantaba ópera, conocía cosas de italiano, él era guionista, el guión lo había hecho junto con un tal señor Guevara, el libreto, y era un señor muy gritón, era un poquito energúmeno, pero él era un talento, entonces él se daba el lujo de eso.
Entonces, bueno, esas cosas uno las iba percibiendo. Y ahí yo empecé a escuchar el sonido de la cámara. Ahora no era una cámara de 8 milímetros como en el Salesiano de Tariba, era una cámara de 35 milímetros que llevaba un 400 pies en el chasis arriba y se oía los camarógrafos y el director de fotografía midiendo la luz con un fotómetro, el Spectra que se llamaba, siempre queríamos nosotros tener un fotómetro Spectra para medir la luz incidente y la luz refleja y toda esta iluminación que vemos aquí. Todas esas cosas yo me fui empapando de todo ese lenguaje. Y eso me dio a mí mucho entusiasmo para yo hacer mis propios trabajos. Podemos hablar también, porque más adelante, ya cuando uno empieza a recibir clases, entonces ya uno comienza a conocer las escuelas. Claro. Las escuelas del cine. Tanto las escuelas nacionales como las escuelas internacionales. Inevitablemente nosotros en Caracas teníamos influencia para ese momento, estamos hablando entre el 66 y los años 70. Tú tenías influencia, por ejemplo, del neorrealismo italiano, con Vittorio De Sica, con Fellini, todos esos tipos que eran unas catedrales del cine, ¿no? Roma, Ciudad Abierta, todas esas cosas. Roma, Ciudad Abierta, o Vittorio De Sica con El ladrón de bicicleta. Ese tipo de cine, que era un cine, yo diría que era un cine como parroquial. Entonces, como nosotros también estábamos en unos ambientes parroquiales, porque yo vivía en el 23 de enero y tal, entonces uno veía esa realidad, por ejemplo, la realidad de los muchachos que salían corriendo por allá, hacían sus travesuras, los papás y las mamás con sus problemas y tal, y era el ambiente del 23 de enero para ese momento ya era un poquito problemático. Esa era la realidad, esa era la lectura que el aprendiz al cine tenía para que luego enfocara su cámara y sus guiones hacia esos temas o hacia ese ambiente. Ese era el realismo. Allá era el realismo italiano, nosotros teníamos el realismo de Caracas. Y eso me generó o me inspiró para hacer un primer guión y un primer rodaje en 16 milímetros, con una cámara prestada. Vendí una camisa para comprar las latas de película y toda la cosa, que se llamaba Un delincuente menos. ¿Ve? Tenía influencia del cine italiano, que ese cine era de posguerra. El cine italiano, con esos hombres, Vittorio De Sica y Sabatini y toda esa gente, esos eran producto de la guerra. Entonces ellos vivían con mucha limitación porque no había película, tenían que buscar recortes y recortes en un cuarto oscuro en patalas para metérselo a la cámara. Esas cosas nos llegaron a nosotros con esos cuentos y esas historias y tal, qué sé yo, y nos llegaron las películas. Bueno, después miramos hacia la península española y nos llegó Buñuel con el surrealismo español, con una influencia del surrealismo francés. ¿Cómo es que se llama? Los Olvidados, ¿no? Sí, Los Olvidados, que es una película que él hace en México, pero él hace Viridiana. Claro. Y hace otras cosas ahí sí es verdad que yo casi que me pierdo, ¿no? Porque ese sí era verdaderamente producto de los sueños. Porque el cine surrealista es un cine de sueños. Es casi el cine del absurdo, que no es tan absurdo, pero venía por ahí. Entonces, el talento de Buñuel, el talento de los italianos, y después nos llegó el cine de autor francés, con Truffaut, con Jean-Luc Godard y toda esa gente, que hacían un cine con una cámara montados en unos patines, y alguien los empujaba a ellos. Bueno, ese cine era un cine posible también para nosotros, porque nosotros no podíamos tener la parafernalia que yo veía en las otras películas, por ejemplo con Román Chalbaud, porque cuando Román Chalbaud hacía películas había una cantidad de equipos y personal y los asistentes y el director de fotografía y tal. Era costoso. Yo nunca pensé que yo iba a poder hacer eso, sino un cine, una cámara en la mano, una idea en la cabeza y rodando sobre patines, claro, para que fuera una cámara en movimiento. Ese tipo de cosas fueron las que me marcaron a mí. Entonces, eso está en el mundo de la ficción, la escuela de la ficción. Amén de que cuando yo llegué a cuarto año, tuve la suerte de tener un profesor en cinematografía que se llamaba Luis Díaz. Era un enamorado del cine francés. Casi que me ponía tareas y todo eso. Entonces, todo eso, de alguna manera, así como a un periodista le influye un buen reportero, un buen
periodista de un periódico grande, que se llama El Nacional o El Universal o aquí en La Nación, para los jóvenes. Entonces ellos tienen como una luz y dice, cónchale, yo quiero ser como él, o me gustaría hacer los reportajes que él hacía o que él hace. Claro. Así nos pasaba a nosotros con el cine. Fue una época hermosa porque fue una época llena de ingenuidad. Nosotros soñábamos con ser cineastas, pero no teníamos dinero. Pero teníamos las ganas y buscábamos la manera y nos reuníamos entre todos. Yo te hablaba de una camisa que vendí porque cuando yo estaba estudiando trabajaba en una agencia de publicidad para poder sobrevivir, y yo era asistente allá en la agencia de publicidad. Y un día cuando cumplí años me regalaron una camisa bonita, nueva, así de manga larga y tal. Pero yo necesitaba un rollo de película. Yo necesitaba, yo no sé si eran 100 pies, una cosa así. Las películas era reversible. Ahora les explico ahí a los oyentes qué es lo que pasaba con reversible o película en negativo. Entonces yo necesitaba comprarme una lata de película. Y creo que me costaba 60 bolívares. Entonces vendí la camisa que me habían regalado porque no me la había puesto todavía, y con eso compré mi lata de película y rodé mi película. Se llamaba Regalo, que la rodé entre Caracas y San Cristóbal cuando venía de vacaciones. Pero eso es otro cuento para otro día. Estamos conversando con Carlos Molina, profesor Carlos Molina, aquí en Historia, Letras y Percusión. Vamos con un tema y ya regresamos. Sigue de cerca el gran operativo La Nación Vota 2021. Un gran despliegue con corresponsales que actualizarán el escenario político en las distintas regiones del país. Para La Nación, en Caracas. Desde el imponente lago de Maracaibo en el estado Zulia. Desde Ciudad Guayana. Desde el llano apureño. Frente a la Catedral Divina Pastora en Tucupita. Todos enlazados a la señal informativa de la región. www.lanacionradio.fm. Conectamos desde la señal informativa del medio de mayor proyección en los Andes venezolanos. Juntos a una sola voz, desde los estudios de La Nación Radio seguiremos generando información veraz, imparcial e inmediata para toda Venezuela y el mundo. El centro de información será en Táchira, donde se actualizarán minuto a minuto las incidencias desde nuestra ciudad capital. De la mano de corresponsales distribuidos en toda la geografía tachirense. Desde la zona norte. Desde el centro de la entidad. Y desde la zona sur del Táchira. Desde la zona de frontera. Una muestra de excelencia periodística exhibida a través de la plataforma digital de mayor alcance en los Andes venezolanos. Somos impresos. Radio y redes sociales. Somos La Nación, siempre comprometidos con informar. Su compromiso, elegir. La Nación Vota 2021. Sigue de cerca el gran operativo. Diario La Nación, desde San Cristóbal, en el occidente del país, con un equipo humano y técnico, despliega su plataforma informativa para toda Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Siempre comprometidos con la información. La comunidad virtual con más seguidores en la región y el circuito de emisoras de mayor alcance a nivel nacional. El gran enlace radial informativo de Venezuela. Una labor periodística que día a día busca informar. Un equipo de hombres y mujeres que trabaja con la mayor disposición para llegar a todos los rincones. Somos La Nación. Estamos y seguimos en el corazón de la noticia. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, más páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias. Y los sábados, ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. Diario La Nación, desde San Cristóbal, en el occidente del país, con un equipo humano y técnico, despliega su plataforma informativa para toda Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Siempre comprometidos con la información.
la comunidad virtual con más seguidores en la región y el circuito de emisoras de mayor alcance a nivel nacional. El gran enlace radial informativo de Venezuela. Una labor periodística que día a día busca informar. Un equipo de hombres y mujeres que trabaja con la mayor disposición para llegar a todos los rincones. Somos la nación. Estamos y seguimos en el corazón de la noticia. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Sí, seguimos aquí en Historia, Letras y Percusión, hoy miércoles 21 de junio del año 2023, extendiendo también una invitación para el próximo viernes 30 de junio, que se va a conmemorar los 30 años del MAVE, del Museo de Artes Visuales y del Espacio. Y bueno, ahí estaremos en la Casona 25, en el centro de la ciudad, sede del MAVE, del museo. Por supuesto, va a haber unas actividades protocolares, se va a reconocer a periodistas, a artistas plásticos y bueno, un espacio para los promotores culturales. También se va a inaugurar una exposición importante que es los 30 años del museo, de la colección. Se seleccionó el tema del abstraccionismo y bueno, siguiendo un poco esa línea, se seleccionó, por supuesto, con un equipo curadores y en el montaje, la coordinadora del museo también, Alice, y bueno, se va a hacer esa exposición donde, bueno, más que significativa porque es la colección del museo durante los 30 años, y además se ha hecho, bueno, entre otras actividades, va a haber una presentación también de la Coral del Táchira, de la Coral de los Profesores Jubilados también nos van a acompañar. Y bueno, la invitación es para que se acerquen, entrada libre, este próximo viernes, no este viernes, el de arriba, viernes 30 de junio del año 2023, celebrando los 30 años del museo. Bueno, continuamos con el invitado, el profesor Carlos Molina. Y bueno, nos está hablando en esa época de Caracas. Quería preguntarle, ¿después regresas a San Cristóbal con todos los conocimientos o te quedas en Caracas? Bueno, cuando yo hablaba de las dos líneas de acción, o sea, la parte teórica, la parte práctica, a favor de ese símil o de esa reflexión, cayó en mí la oportunidad, o se me presentó la oportunidad, de ser asistente de la oficina de la televisión alemana ZDF en Caracas, que cubría todos los eventos de la parte norte de Sudamérica y de América Central. Y entonces yo pues fui invitado como asistente, en base a que yo más o menos garrapateaba el inglés, medio entendía el inglés en ese momento, y venía un cineasta de Hamburgo que no sabía nada de español, sino alemán, pero sabía inglés. Entonces ellos necesitaban un asistente para él y me incorporaron. Entonces eso para mí fue muy determinante porque esa fue la escuela documentalista que yo le explicaba el otro día allá en el museo. Esa fue la escuela para yo aprender a manejar el documental en el cine. No tanto el reportaje, sino el documental, porque el documental, en comparación con el reportaje, es una pieza creativa del cine o de la comunicación audiovisual que se basa mucho en la investigación. Se basa mucho en los antecedentes y en los propósitos de las ideas críticas hacia un tema dado. Entonces eso genera un lenguaje muy rico en imágenes producto de esa investigación. Hay un elemento importantísimo en el documental que es el testimonial. Claro. Cuando uno entrevista, todo eso. Bueno, esa influencia me marcó a mí para lo que yo vendría a hacer años después, cuando regresé a San Cristóbal. Ya eso es un tema interesante porque está asociado con la creación de un medio de comunicación, como es la televisora del Táchira. Entonces me quedó eso como para enriquecerme desde el punto de vista académico o desde el punto de vista profesional, que después también me sirvió para dar clases sobre eso. Entonces yo transmitía mucho la experiencia de un Raimundo Schulz,
que me enseñó camarografía o a manejar la cámara documentalista. Me enseñó, tuve la tendencia o la influencia de un Pfeiffer, que me enseñó a editar el documental, cómo se editan los documentales. Y por supuesto un Christoph Kaiser, que era el director del estudio. Y él siempre me decía, Carlos, no te preocupes tanto por la cámara está ahí, la cámara la puede manejar cualquiera, pero preocúpate por las ideas que tienes en la cabeza. Y la otra cosa que me decía cuando yo preguntaba muchas cosas, que estaba muy joven, entonces me decía, Carlos, el pensamiento déjaselo a los caballos, actúa. Entonces, esas eran cosas, bueno, él me enseñó otras cosas más interesantes. Él lamentablemente tuvo un accidente en Haití, yo no fui en ese día, en ese viaje. Yo viajé con ellos a México, a un congreso mundial de psiquiatría, y tuve la oportunidad de conocer varios psiquiátricos. Fue una cosa fue muy pesada, muy dura, muy dramática. Y después me llevaron, o fui como asistente con el equipo a Ecuador. Fuimos a Salinas y después fuimos a alta mar para cubrir la piratería del atún. Y entonces nos fuimos en un barco que ellos alquilaron y tal, a filmar todas esas cosas. Eso fueron experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Y después ver el resultado, cómo se editaba y todas esas cosas. Eso indirectamente me lo traje yo cuando regresé a San Cristóbal y se lo enseñé a los alumnos también. Yo lo transmití a los alumnos. Eso no fue una cosa académica, fue una pasantía, pero una pasantía muy rica, muy real. Ahora, cuando tú me preguntas es que si yo vine para acá, realmente fue una casualidad haber regresado a Caracas, a San Cristóbal. Yo ya llevaba 11 años, ya me había graduado, trabajaba en Bolívar Films, trabajé con la televisión alemana, hice publicidad y todas las cosas, pero siempre estaba, lo mío era el cine, siempre, yo buscaba. Es más, yo me fui a hacer una pasantía a Bolívar Films sin cobrar. Yo lo que quería era estar ahí para ver cómo se hacían los cortometrajes y los noticieros en Bolívar Films. Vivir la experiencia, pues. Vivirla, saber cómo se hacía, para uno después ver cuando uno le toque solo, cómo se... ¿Y sabe lo que me dieron de premio? En enero me contrataron. O sea, yo estuve 6 meses ahí, 4 meses de ese año en Bolívar Films, iba todos los días para allá. A ver, mira, Javier, ¿cómo es que se hace esto? Manuel de Pedro y Javier Blanco. Eran 2 españoles. Esos fueron mis maestros allá en Bolívar Films. En una cosa muy precisa, porque trabajábamos con Cinesa. Cinesa era la exhibidora de los comerciales, de los cortos comerciales, y Bolívar Film era la que tenía los laboratorios y las cámaras y todas esas cosas. Entonces, pero yo estaba adscrito a Bolívar Film. Bueno, todo eso en grande, o sea, de eso vivía yo, pero dentro de mí yo iba haciendo mis propios proyectos. Y para yo hacerlos los rodaba en un formato que existía que se llamaba el Super 8, que era una película muy pequeñita, muy delgadita, que venía con una banda de sonido, y usted grababa, cortaba, editaba y después le grababa el sonido sobre el mismo proyector. Y hacía lo que estamos haciendo ahorita, y le poníamos el sonido, la banda con una mezcladora y todo eso. Esa experiencia también la traje yo para la UNE. ¿Por qué la UNE? Bueno, porque un día me descubrieron que yo quería venirme para acá. Y me dijeron, bueno, véngase, lo necesitamos en San Cristóbal. Esa es otra historia. Miembro fundador de la televisora regional del Táchira y también en los primeros pasos de la televisión que hubo en la UNE con los famosos programas de agro y demás. Fuiste partícipe. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, la Universidad del Táchira tiene 2 carreras que se ocupan de formar profesionales para el campo, que son la ingeniería agronómica y lo que en ese momento se llamaba zootecnia, que después pasó a llamarse ingeniería de producción animal. Entonces, de ahí salía la necesidad de darles respaldo audiovisual a esas 2 carreras, que tienen varias materias. Había materias para ganadería, apicultura, agricultura, todas esas cosas, todas esas especialidades o todas esas asignaturas.
Un día llega al estudio de televisión donde yo estaba produciendo las clases y que los profesores venían a grabar ahí frente a la cámara, y yo les decía, mire, cuando usted esté hablando frente a la cámara, usted tiene que hacer esto, mirar a la cámara, tener el tema preparado, tener apoyo en la pizarra, todas esas cosas yo le iba diciendo. Porque cuando la cámara se prende, usted tiene que tener muy claro sus 5 minutos o sus 7 minutos de la clase que va a dar. Y entonces la cámara te capta todo, así que no te descuides. Bueno, esa era una de las primeras recomendaciones que yo le daba a los profesores y otras cosas. Entonces yo les enseñaba después cómo era que había que preparar las láminas, los materiales de apoyo, etc. Entonces, en ese momento, pues, estando yo en la universidad y teniendo, ¿cómo se llama?, ese entusiasmo por los medios y por divulgar, entonces nosotros analizábamos, esto que producimos aquí, lo ven solamente 600 personas o 300 personas. ¿Y por qué nosotros no buscamos la manera de que lo vea más gente? ¿Y cuál sería la forma? Bueno, hacer un canal de televisión. Hacer un canal de televisión. Entonces, para ese momento, cuando yo pensé en eso, yo ya había hecho contacto con profesores del agro. Recién había llegado un profesor de yo no sé si era de Checoslovaquia, era uno de los países de la cortina, detrás de la cortina de hierro. Y él quería hacer videos sobre zootecnia. Entonces me invitaba para que fuéramos con las cámaras a filmar los mataderos de pollo, la producción de alimentos para los ganados, todas esas cosas. Entonces ahí me fui metiendo yo en el mundo de la ganadería y en el mundo de la producción animal. Eso después me sirvió cuando hicimos la televisora, creamos un programa dedicado al campo que se llamaba Teleagro. Sin quitar de por medio el compromiso que yo tenía, porque yo me fui de la UNED me prestó a la televisora para sacar el proyecto y me dieron la responsabilidad de que yo dirigiera un programa en cámara que se llamaba Contacto Directo. Entonces yo entrevistaba y hablaba con los invitados, me preparaban todo el foro y toda la cosa. Entonces, claro, me gustaba más estar afuera del canal, claro, cubriendo la finca, cubriendo las cosas de la ganadería, todas esas cosas, y así me fui produciendo. Y realmente es un legado que ha quedado, porque son muchos videos que hay ahí, que yo los estoy subiendo a la plataforma de YouTube, se llama El Mundo del Agro, y ahí pues cualquier ganadero, cualquier agricultor puede consultar cosas ahí, porque yo entrevistaba y hacía cobertura de especialistas, doctores en veterinaria, zootecnistas, que en ese momento se llaman ingenieros de producción animal, agrónomos y todas esas cosas. Y es que el área de influencia de la UNED y el área de influencia de la televisora es la ganadería, es el campo. Claro. Nosotros estamos rodeados por el norte y por el sur, tenemos muchas fincas, tenemos muchos campos, tenemos muchos cultivos. ¿Y qué más que una televisora regional les pudiera dar respaldo y como se dice, replicar eso allá a los hogares? ¿Ok? Es un poco eso lo que nosotros veníamos. Sí. Conversamos con el profesor Carlos Molina, vamos con un tema en Historia, Letras y Percusión y ya seguimos conversando. Cada 6 de agosto, miles de personas peregrinan desde distintos rincones hasta la ciudad de La Grita, la Jerusalén de Venezuela, donde cientos de devotos avanzan firmes, con fe y devoción, para reencontrarse con el Cristo de los Milagros y celebrar un aniversario más de la transfiguración de su rostro en una pieza de madera hace más de 400 años. Sigue cada detalle de nuestra transmisión especial, en vivo y en directo en el mes de agosto, a través de la señal informativa de la región, www.lanacionradio.fm. Un despliegue multiplataforma. Con la radio gritense unida. A todas las emisoras aliadas del Enlace Radial Informativo de Venezuela. Y Diario La Nación a través de sus distintas redes sociales. Conmemoremos juntos los 412 años del Santo Cristo de la Grita. Nuestra versión impresa, la radio tachirense y nuestras redes sociales unidas en una de las muestras de fe y peregrinaje más grandes de Venezuela. Rostros de un Cristo en la Grita.
Historias de una ciudad santuario. Una singular tradición habita en la alta montaña del estado Táchira. Empieza con la bienvenida de un nuevo día, específicamente en San José de Bolívar, lugar bendecido por su potencial y recurso hídrico que lo acredita como la tierra de las aguas. Además de otras múltiples bondades, esta tierra, tocada por la mano de Dios, es una de las mayores productoras de leche de la región y cada año, en cada festividad en honor a su patrono San José, realiza una particular competencia. Buenos días, nos encontramos aquí en la finca Vista Alegre, hoy 11 de marzo del 2023, llevando a cabo el pesaje de leche tal como se planificó. En estos momentos estamos ordeñando la gocha. Productor Ángel García, desde el caserío Quebrada Grande. El pesaje de leche, que busca entre las unidades de producción vacuna de la zona, la vaca que genere mayor cantidad de este valioso rubro alimenticio. El concurso pues se desarrolla, como ustedes lo vienen observando, son dos pesajes de leche, se hace en horas de la mañana, en horas de la tarde, por lo menos a la vaca hay que prepararla. En el día de ayer se hizo el secao, donde completamente, para que ustedes entiendan, es exprimir o escurrir completamente la vaca. Y hoy pues ya se procedió a hacer el pesaje de leche. Como ustedes lo pudieron observar, donde en las partes donde estuvimos, algunas personas lo hicieron con ordeño mecánico, otro es el ordeño manual. Unidades de producción más o menos, hay aproximadamente como 30 vacas que van a entrar hoy en concurso. Hay premiación, medicamentos, alimento para la misma vaca. Yo creo que un 70% de las personas que viven aquí en el área rural se dedican a la producción lechera, y este municipio era productor de unos 22.000 litros de leche día, debido a las circunstancias y a muchos aspectos pues ha bajado la producción notablemente. Me atrevo a decir que la producción de hoy a nivel del municipio no alcanza unos 5.000 litros, creo que no los alcanza a día. Es necesario reimpulsar la ganadería. Una tierra con mucho por ofrecer, enclavada en la montaña tachirense, que busca resaltar sus bondades y grandes potencialidades. Para la nación, Ángel Escalante. San José de Bolívar. Diario La Nación, desde San Cristóbal, en el occidente del país, con un equipo humano y técnico, despliega su plataforma informativa para toda Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Siempre comprometidos con la información. La comunidad virtual con más seguidores en la región y el circuito de emisoras de mayor alcance a nivel nacional. El gran enlace radial informativo de Venezuela. Una labor periodística que día a día busca informar. Un equipo de hombres y mujeres que trabaja con la mayor disposición para llegar a todos los rincones. Sí. Seguimos aquí en Historia, Letras y Percusión con el profesor Carlos Molina, comunicador social, cineasta, muy vinculado con el audiovisual, lo fotográfico, y bueno, compartiendo en esta entrevista aquí en La Nación Radio. Profe, con respecto ya incluso de casi que preámbulo para hablar del libro, me hablabas de unos cineforos que realizó, y también le pregunté por ya las producciones que ha hecho aquí en San Cristóbal. Pues yo por supuesto conozco a Alfredo Paricio con Estudio 7, todo este trabajo que lleva realizando, que ha participado en películas que él es el actor. Bueno, me está diciendo que no es una, sino son varias. Entonces, el tema del cineforo, ¿cómo? Bueno, nosotros allá en la UNED de pronto pensamos que era necesario crear un cineclub, pero que fuera hecho o realizado en una sala de cine fuera de la UNED, para que pudiéramos captar la atención de la gente normal y corriente de la calle. Y nos dimos a la tarea de organizar el Cineclub San Cristóbal, que por cierto tiene un logotipo muy interesante que nos hicieron y tal.
Y ese cineclub tenía el propósito de exhibir películas clásicas de los géneros que yo le conté a usted, porque yo venía con esa influencia. Entonces, por ejemplo, trajimos a Buñuel, trajimos a Fellini, Antonioni, trajimos unas películas de Suecia, trajimos películas de Caracas, pero eso era muy complicado porque nosotros teníamos que ir a buscar las latas de películas allá al terminal de pasajeros, porque la distribuidora de Caracas me la enviaba allá y teníamos que ir nosotros a traernos esas, porque las películas de 35 milímetros, cada lata trae como 600 pies. Entonces venían 6 latas. Tenemos que echárnoslas al hombro entre varios, meterlas al carro, llevárselas al proyeccionista, cobrar y darle plata al proyeccionista. El tipo del cine no me cobraba. Lo interesante era que para cada película preparábamos un folletico, una hojita, para dar un resumen del cineasta y un resumen de la película. Y eso lo hicimos durante un tiempo largo. Y eso nos dio, a mí personalmente, me dio la idea de que yo no me podía quedar simplemente en ser un comentarista de películas, sino que yo también quería hacer mis películas aquí. Entonces, paralelamente con eso, que eran los mismos organizadores, yo los invité para que hiciéramos una película en la UNED. Y escogimos un tema con un profesor de literatura que me orientó para hacerlo en la Hacienda Paramillo, que para ese momento era una casa apropiada para ese tema. Y creamos o filmamos Como Dios. Un cuento basado, yo creo que lo dije allá en la hemeroteca, un cuento basado en un escritor venezolano que se ganó el premio Cuentos del Nacional 1952, Antonio Márquez Salas, que se llamaba Como Dios. Era un cuento críptico, es una cosa más difícil, pero el profesor lo transformó en una película, en un guión. Y lo rodamos allá. Entonces ahí fue cuando se abrió el camino para crear un movimiento que se llamaba el Centro Video Cinematográfico UNED, compuesto por profesores y alumnos. Y eso nos permitió rodar Como Dios, ficción, lo llevamos a Caracas, lo pusimos a competir con otras universidades que tenían centros audiovisuales y obtuvimos una buena puntuación, buenos comentarios, y eso nos dio entusiasmo para rodar otra película en el mismo estilo, y entonces hicimos una adaptación de un cuento de Rómulo Gallego que se llama Las novias del mendigo. Y allí tuvimos la oportunidad de tener como protagonista al maestro Alirio Pérez, que fue el director del grupo Aguja, que tú lo has conocido y todo eso, que ya se nos fue. Tremendo actor. Bueno, y las muchachas bellas, porque teníamos que mostrar las muchachas bellas de San Cristóbal, porque la película se llamaba Las novias del mendigo. Entonces teníamos que buscar muchachas y tal. Entre las muchachas que estuvieron con nosotros y que estaba en la flor ya para un concurso, estaba Dulce Leonor Porras, que inmediatamente después fue la reina de las ferias de San Sebastián y después todo eso. Sí. Entonces, todo eso vino a ser la plataforma de lanzamiento para lo que vino después en los 80. Todo esto pasó en los 70, 76, 78, 79, 80. Después vino la edad de los 80, la era de los 80, entonces ya bajamos a hacer películas con los muchachos directamente, que las hicieran ellos. Entonces yo lo acostumbraba a hacer yo una película delante de ellos para que ellos aprendieran a hacer sus propias películas, y lo hacíamos en formato de 8 milímetros. Y esas películas salieron a representar a la UNED en el Festival de Cine de Falcón, Festival de Cine Maracay y en la Cinemateca Nacional. De manera que la UNED también salía con sus películas, y la Dirección de Cultura nos apoyó y toda esa cosa. Después, en los 90, viene otra etapa. Bueno, ahí en los 80 se hicieron varias películas, hicieron como 5. En los 90 hicimos 3, y entre esas se hizo con Alfredo Aparicio, Caballeros de Medianoche, un cuento basado, un guión basado en un cuento de un escritor colombiano. Y luego vino el 2000. En el 2000 se hizo con otra generación de estudiantes del cineclub, se llamaba La Esquina del Miedo, que inicialmente lo montaron en teatro, y yo les dije, vamos a hacer una adaptación, lo hacemos en película, Esquina del Miedo. Luego vino la etapa de Asobicine. Entonces yo ya me había ido de la UNED, ya no trabajaba en la televisora, pero yo quería seguir enseñando a hacer cine. Me independicé y empecé a hacer cine. Sin olvidar Estudios Excelsior, que yo la creé para formar gente para la televisora.
cómo se maneja una cámara, cómo se maneja la central maestra, todas esas cosas. Y después entonces llegamos a mis 40 años, rápidamente, que se celebró ahí en el Mavet, y ahí me encontré con Alfredo Aparicio, Estudio 7, y rodamos Táchira Pop, que fue otro logro con gran participación de muchachos y muchachas con mucho talento. Y después rodamos con un amigo que, por cierto, ahorita está en París, está sacando videos allá y tal, se fue de vacaciones. Era mi director de fotografía, que me conoció allá en el MAVE. Y bueno, usted dice que ha tenido una gran amistad, ¿no?, con la profesora Belkis. Claro, eso no se nos puede quedar por fuera, porque Belkis en los 80, ella estaba trabajando en un movimiento que se llamaba el Grupo Ariete, y ella coordinaba todo lo que eran los artistas plásticos, y ella estaba en esa línea de trabajo. Yo no sé si ya había ido a Italia o fue después, y ella venía con mucho entusiasmo, y entonces entramos en contacto con ella. Y ella organizó algunos eventos un poquito antes de empezar lo del Mavet. En el Mavet yo tuve una participación muy interesante, recuerdo 2, gracias a Belkis Candiales, que fue un encuentro que ella organizó en el centro cívico, que era donde estaba la sede original del Mavet, con Pedro Pablo Paredes, Eta Ramírez, etc. Y yo filmé todo ese evento. Y después yo les hice llegar el disco, el DVD. Ese fue un evento muy interesante. Y luego, en mis 40 años, que fue cuando llegaron la nueva generación de Estudio 7 para hacer Táchira Pop. Gracias a Mavet. Chévere. Vamos con el último tema por el día de hoy, invitado el profesor Carlos Molina, y para cerrar, para hablar de su reciente libro, obra San Cristóbal 3 siglos en foto, publicado en marzo del 2023. Ya venimos. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Diario La Nación continúa acompañándote no solo en impreso. Ahora también nos puedes escuchar en www.lanacionradio.fm, además de formar parte de nuestras comunidades virtuales en WhatsApp y Telegram. Te invitamos a seguir nuestro contenido en redes sociales, @lanacionweb, en nuestro canal de YouTube Diario La Nación, y para ampliar cualquier información www.lanacionweb.com. Somos Diario La Nación, siempre en el corazón del tachirense. Conéctate a www.lanacionradio.fm y disfruta de nuestra programación musical e informativa en La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio.
Conéctate a www. Sí, ya estamos concluyendo por el día de hoy un programa más aquí en la nacionradio.fm, Historia, Letras y Percusión. Por supuesto, despedirnos del equipo que hace posible que todos los miércoles compartamos con ustedes. En los controles, Ángelo Chacón. En la coordinación, Ángel Escalante. Operadora de video, Lina Botello. Quien les habla, Porfirio Parada, todos bajo la dirección de Omaira Labrador. Llegamos a través de www.lanacionradio.fm, la señal informativa, el medio de mayor proyección en los Andes venezolanos. Historia, Letras y Percusión. Esto es a nombre de Centro Médico Quirúrgico Dr. Semidey, donde hay hospitalización y cirugía y cuenta con especialistas para cualquier tratamiento quirúrgico. En el Centro Médico Quirúrgico Dr. Semidey ofrece cirugía laparoscópica como cirugía con uso arco en C. Están ubicados en el piso 2 de la Quinta Avenida con calle 3, aquí en el centro de San Cristóbal, edificio San Sebastián. Se pueden comunicar al teléfono 343-1011 y 343-1483. Y Historia, Letras y Percusión también estuvo a nombre de Panadería Corpus Christi, panadería, pastelería y cafetería, donde puedes ir y disfrutar de todos sus productos de alta calidad a buen precio, con la mejor atención para los tachirenses que reconocen del sabor, vanguardia y tradición del pan andino. Panadería Corpus Christi está ubicada en la avenida Ferrero Tamayo, Boulevard Comercial del Hotel El Rey. Para mayor información pueden seguir su red social en Instagram @panadería pizza Corpus Christi o comunicarse al teléfono 0424-738-0222. Están sacando un pan es como entre queso parmesano y al pesto. Bueno, ellos en la panadería Corpus Christi pues siguen publicando nuevos productos, experimentando con nuevos sabores, pero sin dejar por supuesto la tradición. Ya saben que pueden seguir en su cuenta como @panadería piso Corpus Christi. Bueno, profesor Carlos, para cerrar este libro que se va a presentar en marco de estos 30 años del museo en el MAVE del próximo miércoles. San Cristóbal, 3 siglos en foto, bueno, lo he podido ver, visualizar y bueno, pero ¿qué más que usted que nos comente? Bueno, este libro es producto de otra de mis aficiones, que es la fotografía, ¿no? Cuando yo pienso que el encanto de los lenguajes audiovisuales parte de la buena fotografía y tener una buena cámara, pero sobre todo un buen ojo, ¿no? Para lograr descubrir en la realidad, descubrir lo artístico, lo curioso y lo informativo, y de ahí sale una fotografía reporteril o una fotografía para un museo, para una exposición. San Cristóbal, 3 siglos en fotos, es una iniciativa que parte de un archivo de ideas y un archivo de imágenes. A lo largo de los años, cuando yo regresé de Caracas, siempre tenía una cámara, y de vez en cuando le iba hurtando a la ciudad a través de la cámara sus imágenes, que ella las tenía como guardadas, como escondidas, y algunas veces parecía que le daba pena que uno las viera. Otras las exhibía con gusto. Eso lo pude hacer yo sin saber que eso iba a terminar en un libro. Hasta cuando un día mi hijo me trae un libro de Nueva York en 2 puntos de vista fotográficos, el ayer y el presente. Yo dije, ¿por qué no hacemos algo parecido a San Cristóbal? Entonces me puse a bucear, navegar otras obras, otros libros, y a encontrarme con las fotografías del siglo XIX, por ejemplo, de Gabasa Mibeli, de los fotógrafos de una revista que se llamaba, o un libro que sacaron, que se llamaba Álbum del Táchira, claro, con Teodosio Sánchez y Brander. Entonces esas fotografías me dieron a mí la idea, ¿y por qué yo no tomo una foto como la tomó Gabasa Mibeli? A ver, entonces había que identificar las fotos en dónde fueron tomadas. Entonces, bueno, todo esto es para decirles que estén pendientes de mi libro. Yo lo estoy vendiendo, lo estoy
permitiéndole que lo tengan en sus casas. Muy bueno para los muchachos, para la gente de aquí, los jóvenes, para que identifiquen la ciudad. Gracias por la invitación que me han dado ustedes. Profe, antes que despedirnos, ¿el contacto o redes sociales? Bueno, sí, me pueden contactar por el por el 0414-745-6417 y en las redes, en el Facebook, Carlos Molina, y en el Instagram, @Moliboost. Gracias, profe, por venir. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Chao.